no, ahí me decís cuando me decís. Bendiciones, mis amados hermanos. Este momento es un momento tan especial que el Señor me permite saludarlos en el nombre poderoso de Jesús. Primero Dios, mis hermanos, que ya estemos preparados en esta preciosa mañana para poder recibir la palabra del Señor. Yo quiero desearles a cada uno de ustedes muchas bendiciones, mis hermanos. Este privilegio que Dios me da de poder predicar la palabra todavía, debemos de estar muy agradecidos con nuestro Padre Celestial. Aprovechando el momento, mis hermanos, quisiera que me acompañaran a hacer una oración. Padre Santo que estás en el cielo, en el nombre poderoso de Jesús, vengo acercándome, Señor, hacia el trono de la gracia para poder alcanzar, Señor, el oportuno socorro. Gracias te doy, papito lindo, por este momento, Señor, que tú me permites estar en esta casa, Señor, para poder hablar la palabra, Señor, para poder enseñar la palabra bendita y gloriosa, Señor, en el nombre poderoso de Jesús. Vengo bendiciendo a cada uno de mis hermanos que en este momento, Señor, se han conectado y que de alguna manera están escuchando la palabra gloriosa que tú has puesto en mi corazón, Señor. Padre, te suplicamos en este momento, Señor, unidos con mis hermanos que me están ayudando en este momento, Señor, que tú derrames de tu gracia, que tú derrames de tu misericordia, que tú derrames de tu amor sobre mi vida, Señor. Una unción apostólica, profética, evangelística, pastoral y magistral, papito lindo, para poder enseñar esta palabra, Señor. Derrama sobre mí el don de la enseñanza, Señor. En el nombre de Jesús tomo autoridad contra toda oposición, contra toda obra de las tinieblas, Señor. Lo reprendemos en el nombre de Jesús. Tomo la autoridad de esa vara que tú has puesto en mi vida, Señor, para poder limpiar los ambientes, para poder limpiar los aires, para que tu palabra pueda llegar hasta los rincones, hasta los hogares de mis hermanos en este precioso momento, Señor, que tú me das esta oportunidad, Señor. Gracias, papito lindo. Gracias, Señor Jesús. Amén y amén. La verdad, mis hermanos, es una bendición estar platicando con ustedes y que ustedes también estén ahí en sus hogares, mis hermanos, escuchando la palabra de nuestro buen Dios. Yo creo que en estos momentos, mis hermanos, son tiempos donde todos nosotros de alguna manera tenemos que reflexionar, tenemos que volver en sí, mis hermanos, en todo nuestro ser integral, en nuestro espíritu, en nuestra alma y en nuestro cuerpo. Todos nosotros sabemos por la palabra, mis hermanos, y por los acontecimientos que estamos viendo en este tiempo, sabemos, mis hermanos, que estamos en un tiempo de dolores de parto. Y entonces, mis hermanos, es el momento que la iglesia del Señor Jesucristo está pasando por estos momentos tan difíciles que son dolores de parto, y que yo creo que la iglesia, óigame bien por favor, la iglesia es la que va a dar a luz a Jesucristo primero y la novia, porque sabemos, mis hermanos, que el primer Adán sacaron a la esposa de una costilla, lo durmieron. Y en este tiempo está sucediendo lo mismo, mis hermanos, el cuerpo de Cristo, la mayoría del cuerpo de Cristo en sí, o sea, la iglesia en general, mis hermanos, de alguna manera como que estuvieran acomodados, durmiendo, como que el enemigo los ha metido en un sueño profundo a muchos dentro de la iglesia. Pero primero Dios, que usted y yo, hermano, estemos saliendo del costado de nuestro amado, el Señor Jesucristo, para que podamos dar a luz nosotros a la novia y la novia sea arrebatada, hermano, que eso va a ser pronto. Hermanos, hemos estado oyendo la palabra del Señor que sinceramente, mis hermanos, tenemos que estar preparados, nosotros hemos oído mucha palabra, mis hermanos, y tenemos que vivir esa palabra, porque fíjense, mis hermanos, que de nada nos serviría oír palabra, de nada nos serviría, mis hermanos, estudiar mucho la Biblia o tener mucho conocimiento en la palabra del Señor, hermano, si por nuestras actitudes, por nuestras acciones,
por nuestra forma de vida, por nuestro testimonio, mis hermanos, nos quedaríamos a la gran tribulación. Hermano, renunciamos a eso y que el Señor de alguna manera nos ayude, nos dé fuerzas para que nosotros nos podamos estar preparando. Entonces yo le quiero pedir a usted, mi hermano, que me ponga atención, que escuche la palabra, que quite todo estorbo, todo distractor que pueda haber ahí en su casa, mis hermanos, y que podamos escuchar la palabra y que yo pueda platicar con usted juntamente esta palabra. Entonces yo quiero aprovechar rápido el tiempo y quiero hablar de este tema. Fíjese que este tema el Señor, hermano, ya me lo había dado ya algunos días que yo lo estaba estudiando y Dios en esta mañana, hermanos, de alguna manera me ha dado esta tremenda oportunidad de poderlo platicar con usted. Y le puse al tema, lo primero de Dios. En otras palabras, mis hermanos, tenemos que investigar en la palabra qué es lo primero que Dios quiere de nosotros. Tenemos que ver, hermano, a través de la lectura de la Biblia, hermano, qué es lo que el Señor está pidiendo de nosotros, qué es lo primero que tenemos que hacer nosotros, hermano, para poder agradar a Dios y para poder estar preparados para ese momento de su arrebatamiento. Entonces yo quisiera que viéramos acá algunos versículos de la palabra del Señor, versículos muy conocidos, en Mateo capítulo 6 y versículo 33. Quisiera que le pusiéramos mucha atención, mis hermanos, a este versículo. Si usted lee unos 3 versículos anteriores a este que les voy a leer, mis hermanos, ahí está hablando de todo lo que el Señor nos quiere dar a nosotros como iglesia. Pero leamos primero este versículo, el versículo 33. Dice de esta manera, pero buscad primero su reino y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Mire, mi hermano, lo que me llama mucho la atención de este versículo es que aquí el Señor en esta versión nos está hablando que tenemos que buscar primero. ¿Qué es lo que tenemos que buscar primero? Hermano, tenemos que ir a la Biblia. ¿Qué es lo que primero quiere Dios de nosotros? Lo que primero quiere Dios de nosotros es que busquemos su reino. Y también dice, y su justicia. Y todas estas cosas os serán añadidas. Entonces la pregunta que nos debemos de hacer en este momento, en esta mañana, es ¿cuáles son estas cosas que nos van a añadir? Entonces yo aquí en el celular tengo los versículos que están anteriormente de que es el versículo 31. Leamos el versículo 31 de ahí mismo de Mateo capítulo 3. Y mire lo que dice en otra versión acá. Dice, así que no se preocupen por todo eso, diciendo, mire lo que el Señor les estaba aconsejando, hermano, a sus discípulos, a la multitud, a aquellos que le estaban oyendo. El Señor les dice, así que no se preocupen por todo esto, diciendo, ¿qué comeremos? ¿Qué beberemos? ¿O qué ropa nos pondremos? En otras palabras, mis hermanos, ahí había gente que estaba preocupada por lo terrenal, estaba preocupada, mi hermano, por la vida de esta tierra, mis hermanos, no tanto por el cielo, pero el Señor quiere que nosotros busquemos primeramente su reino, y todas las cosas que necesitamos, hermano, el Señor nos las va a dar de alguna manera. Pero quisiera seguir leyendo el versículo 32. Mire lo que dice el versículo 32. Esas cosas dominan el pensamiento de los incrédulos por su Padre, pero su Padre Celestial ya conoce todas sus necesidades. Está oyendo lo que dice la Biblia, qué tremendo. Pero miremos el versículo 23, el 33 en esta versión que estoy leyendo yo acá. Dice, busquen el reino de Dios por encima de todo lo demás. Mire qué bonita dice esta versión. Busquen el reino de Dios por encima de todo lo demás
y lleven una vida justa. Mire, mi hermano, aquí el Señor nos está pidiendo que nosotros tenemos que vivir o tenemos que llevar una vida justa, hermanos, en nuestra vida diaria, en el vivir del Evangelio, en este tiempo, mis hermanos amados. Y mire lo que sigue diciendo, y Él les dará todo lo que necesiten, todo lo que necesiten. Y yo aquí, hermano, aquí en su pantalla, yo quiero ponerle este mismo versículo en otra versión. Mire lo que dice esta versión, me llamó mucho la atención. Y dice, así que primero busquen el reino de Dios. Primero, ¿qué es lo que hay que hacer primero? Lo tenemos que buscar en la Biblia. Y hoy vamos a estudiar algunas cosas, hermano, qué es lo que tenemos que hacer primero para que venga todo lo que necesitamos. Dice, primero busquen el reino de Dios y el bien que Dios quiere que hagan, y se les dará todo lo que necesitan. Todo lo que necesitan. Hermano, el Señor conoce qué es lo que tú necesitas. El Señor, hermano, mire, conoce sinceramente qué es lo que nosotros necesitamos y Él sabe. Hermano, antes que nosotros le pidamos a Él conforme nuestras necesidades, antes que nosotros le pidamos al Señor nuestros deseos, quiero decirte que Él ya sabe qué cosas nosotros necesitamos. Pero para esto, mis hermanos, hay un requisito en la Biblia, que lo que tenemos que hacer es buscar primero el reino, primero el reino. Por eso, fíjense, hermanos, que perdónenme lo que le voy a decir, pero yo no estoy muy de acuerdo con aquellos hermanos que no oran, hermano, aquellos que no buscan primero al Señor, aquellos que no se esfuerzan para buscar al Señor, hermano, y andan pidiendo, hermano, lo que necesitan. Están necesitados. No estoy de acuerdo que nosotros, hermano, extendamos nuestras manos a pedirle a alguien en la tierra, en lo terrenal, a lo que vemos, mis hermanos. Mire, nosotros tenemos que buscar lo de arriba. Hermano, si buscamos primeramente lo de arriba, todo lo que necesitas te va a venir. Eso así es, hermano. Mire, por eso nosotros no podemos pedirle nada a nadie, aquí a nadie, mi hermano, sino que el Señor es el único que te puede proveer de todo lo que necesitas, y todo es todo. Pero si buscamos primero, entonces vamos a ir a la Biblia acá, hermano. Yo puse aquí primero. Yo busqué qué significa, qué es primero. En griego, hermano, el numeral es el 4412 y la palabra que encontré acá es protón. Primero es protón. Ahora miremos qué significa esta palabra griega, protón. Mire, mi hermano, lo que significa esto. Significa primer lugar. Primer lugar. Hermano, mire. No hay necesidad, hermano, de que yo te esté diciendo en esta mañana que al Señor lo tenemos que poner en primer lugar en todo. En todo. Hermano, mire, no hagamos nada nosotros sin poner al Señor en primer lugar. Porque nosotros estamos tan mal acostumbrados, mis hermanos, que a veces decimos, vamos a hacer algo mañana, vamos a hacer tal cosa. Hermano, nosotros lo que tenemos que aprender a decir es, si Dios quiere, primero Dios. Primero Dios. Y a veces, hermano, automáticamente nosotros decimos, primero Dios. Todos, hermano, sabemos automáticamente, como por costumbre, decimos esa palabra, primero Dios. Sí, hermano, primero Dios. Sí, primero Dios. Pero ¿qué significa primero Dios? Lo que significa, hermano, es ponerlo a Él en el primer lugar en todo. Yo te pregunto esta mañana, mi hermano, que me estás oyendo, ¿será que tú tienes al Señor en primer lugar? ¿Será que el Señor es tu primado, hermano? Y mire, lo que más sigue diciendo es importancia. Protón significa importancia.
¿Será que la búsqueda con el Señor, hermano, es lo que tú le das más importancia a lo del Señor? ¿Será que tú le das más importancia en la búsqueda del Señor? ¿Será que le damos más importancia a Él que lo terrenal? Hermano, eso es un poco difícil. Sinceramente, eso es difícil, hermano, pero lo que el Señor quiere es esto. Que el Señor Jesús para nosotros, mis hermanos, sea lo más importante. Porque todo lo demás, hermano, el Señor te lo va a dar, porque está escrito en la Biblia, hermano, y si Dios lo dejó escrito, es porque Él lo va a cumplir, mis hermanos. Dios va a cumplir eso, pero ahí sí que nosotros nos tenemos que esforzar, mis hermanos, para poner en práctica esta palabra. Y dice, principio, el principio. ¿Quién es el principio? Es Jesús. Por eso en Génesis 1:1 dice, hermano, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. En otras palabras, en Jesús creó Dios los cielos y la tierra, porque Jesús es el principio y Él es el fin. Entonces lo primordial para nosotros, mis hermanos, principalmente en este tiempo, mis hermanos, que estamos viviendo, lo principal sea Jesús para nosotros. Él sea todo para nosotros. Él sea nuestro deseo para nosotros. Jesús, el único, hermano, que tú tengas el deseo de orar, de clamar, de tener comunión con Él, hermano, de platicar con el Señor. Aquel deseo, y no sé si tú lo tienes, hermano, pero que Dios nos ayude a que sea ministrado ese espíritu, hermano, para que lo pongamos a Él en primer lugar. Y dice, antes que nada, ¿qué significará esa palabra, antes que nada? Bueno, usted ahí hágase la pregunta y contéstese usted ahí. Pero dice, primero que todo. Imagínese, la palabra protón significa primero que todo. Que todo lo demás, hermano, que todo lo terrenal. Miren, hermanos, perdónenme lo que le voy a decir, hermano, esto se va a quedar. Todo esto se va a quedar, mis hermanos. Lo único importante y lo único principal, lo único que tenemos nosotros, hermano, es el Señor Jesucristo, hermano. Tenemos una vida por delante eterna, por toda la eternidad. Hermano, mire, esto se va a quedar, hombre. Entonces pongamos al Señor en primer lugar. Yo te aconsejo esta mañana, mi hermano, que el Señor sea lo primero para tu vida. Sigamos acá, hermano, con otros versículos de la palabra de nuestro Dios. Miremos acá en Apocalipsis capítulo 2 y versículo 4. En la Biblia textual, mire lo que dice esta Biblia, esta versión. Pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Lo primero, hermano, sinceramente, hermano, aquí entre nos, como estamos solo entre cristianos en este momento, sinceramente, muchos de los hermanos han dejado su primer amor. Le aseguro que antes de esta pandemia usted oraba más, usted cantaba, usted adoraba. ¿Será, mis hermanos, que lo estamos haciendo mejor o ya lo dejamos de hacer? Hermano, escudriña por favor ahí tu corazón, mi hermano. Hazte un examen ahí en tu corazón. ¿Será que hemos dejado nuestro primer amor? ¿Será que ya se nos quitó que el deseo del servicio al Señor, hermano? Ese tiene que estar ahí en nosotros, el anhelo, el deseo de que, hermano, orándole al Señor para que Él nos permita una vez más estar acá en la iglesia, hermano, y venirle a darle a Él las gracias, a adorarle, a alabarle, a servirle, mis hermanos. Que el amor brote de nosotros, ese primer amor que tenías antes. ¿Será que ya lo olvidaste? Y esto, hermano, se lo dicen a una iglesia, hermano, y porque el Señor descubrió a esta iglesia que había dejado su primer amor. Iremos al versículo 5. Mire qué tremendo esto. Recuerda, por tanto, de dónde has caído y arrepiéntete. Nos tenemos que recordar. Y dice, ¿de dónde hemos caído? Mi hermano, mire. Si nosotros dejamos el primer amor, si nosotros ya no amamos al Señor como lo amamos,
cuando estamos aquí en la iglesia. Entonces, de alguna manera, como que se ha caído, hermano. Dice, mira de dónde has caído, hermano. Eso se ha caído. Tal vez no de la gracia, hermano, pero sí se han enfriado, hermano, se han acomodado de tal manera, hermano, que su primer amor lo han dejado. Arrepiéntete, dice, y haz las primeras obras. Pues si no, yo iré a ti y quitaré tu candelabro de su lugar, a menos que te arrepientas. Este es el momento de arrepentimiento, hermano. Este es el momento de levantarnos y digámosle al Señor, perdónanos, me quiero arrepentir, hermano. Por eso el Señor todos los días de nuestra vida nos está hablando y nos dice, venid luego y estemos a cuentas. Venid luego y estemos a cuentas. O sea que Dios, hermano, nos está haciendo un llamado a todos nosotros, que si nos arrepentimos, hermano, el primer amor que tenías antes va a volver a ti. Y yo lo creo y te lo ministro en esta mañana en el nombre de Jesús. Gloria al Señor. Miremos otro versículo acá, mis hermanos. Marcos 12:28. Al ver que Jesús les había contestado bien a uno de los maestros de la ley, que los había oído discutir, se acercó a él y le preguntó. Mire la pregunta que hicieron. ¿Cuál es el primero de todos los mandamientos? ¿Ya se dio cuenta de la pregunta que hicieron acá? ¿Cuál es el primero? Buscad primero el reino, buscad primero el Señor sea el primado en tu vida. Entonces la pregunta acá es, ¿cuál es el primero de todos los mandamientos? Y miremos el 29, gloria al Señor. Mire el 29 lo que dice. El primer mandamiento de todos es, oye Israel, el Señor nuestro Dios es el único Señor. Pero mire cuál es lo primero, mire qué es lo primero que nosotros tenemos que hacer, hermano, para que todas las cosas que usted necesita le van a llegar si hacemos esto. Lo primero que yo encuentro acá en este versículo es, hermano, es que nos tenemos que sentar a oír. Qué lindo es sentarnos a oír la palabra. No importa que usted sepa mucho, mi hermano. No importa que usted haya leído la Biblia unas 10 veces. No importa que usted tenga mucho conocimiento o que usted tenga revelación de la palabra. No importa. Lo importante y lo primero que tenemos que hacer, mis hermanos, es ser humildes y sentarnos a oír la palabra del Señor. Primero Dios, que usted esté sentadito ahí, mi hermano, en su casa, oyendo la palabra del Señor, porque eso es lo primero que el Señor pide de nosotros, hermano, que nos sentemos a oír, a oír. Ese es el primer mandamiento. Gloria a Dios. Mateo 5:23. Estamos platicando, mis hermanos, qué es lo primero que tenemos que hacer para buscar el reino. Primero buscar el reino, pero qué es lo primero que pide Dios para que nosotros podamos recibir todas las cosas que necesitamos. Mire el versículo 23 de Mateo 5. Por tanto, si estás presentando tu ofrenda en el altar y ahí te acuerdas que tu hermano tiene algo contra ti. Mire, qué tremendo. Ese versículo usted se lo sabe de memoria, hermano, y quizás hasta lo ha predicado, lo ha oído muchas veces. Pero aquí lo tremendo es que dice que cuando nosotros nos presentemos como ofrenda en el altar, mire, no necesariamente aquí está hablando de dinero, aunque también, pero no necesariamente significa esto. Aquí lo que significa más que todo es, hermano, cuando nosotros nos presentamos delante del Señor, cuando usted se presenta, hermano, delante de Él y empieza a orar, a clamar, a pedirle al Señor, cuando usted se presenta como una ofrenda, porque usted y yo somos ofrenda delante del Señor.
Y ahí estamos, hermano, muchas veces empezando a orar y de repente llega el Espíritu Santo y te toca, te habla a tu corazón y te dice, ¿te acuerdas que hay un hermano que tiene algo contra ti? No dice que si nosotros tenemos algo contra alguien, contra un hermano, no. Dice, si un hermano tiene algo contra nosotros. Qué tremendo, mis hermanos. Aquí sí que nos confronta la palabra. Aquí nos bajan de la moto, hermano, a todos. El versículo 24, mire qué tremendo esto. Dice, pues deja tu ofrenda ahí delante del altar y ve y reconcíliate primero. Ya se dio cuenta, mi hermano. Reconcíliate primero. En otras palabras, mis hermanos, tenemos que preguntarle al Espíritu Santo o recordarnos si alguien tiene algo contra nosotros. Hermano, ir y pedirle perdón, reconciliar. Hermano, eso es lo primero que tenemos que hacer en este año, mis hermanos, que es el año de la reconciliación. Hermano, mire, si tú ofendites a alguien por ahí, hermano, y este hermano tiene algo contra ti, sea tu esposa, tus hijos, quien sea, tus trabajadores, qué sé yo, mi hermano, si tú sabes que tiene algo contra ti, levántate cuando estés orando, deja ahí tu ofrenda, hermano, y ve y reconcilia. Este es el momento de reconciliar, es el momento de reconciliar, es lo primero que tenemos que hacer, reconciliar con nuestros hermanos. Y cuando ya hayamos reconciliado con nuestros hermanos, hermano, entonces podemos llegar con todo nuestro corazón, sin acusaciones, sin culpabilidad, podemos llegar al altar, hermano, satisfechos que el Señor va a recibir nuestra ofrenda. Va a recibir tu ofrenda, que eres tú, y si llevas dinero con ofrenda, también te la van a recibir. Y de alguna manera, como consecuencia, vas a recibir mucha bendición, mi hermano amado. Miremos este versículo, que tremendo, mire. Mateo 7, 3 al 5. ¿Por qué te fijas en lo malo que hacen otros? Y yo creo, mis hermanos, que ese problema lo tenemos todos. Por naturaleza, nosotros tenemos ese problema. A veces nosotros nos fijamos de lo malo que hacen otros. Hermano, qué tremendo eso, pero mire, el Señor en este momento nos está hablando, nos está aconsejando a través de la palabra, que veamos, que abramos bien nuestros ojos, hermano, qué es lo que está pasando con nosotros. ¿Por qué te fijas en lo malo que hacen otros y no te das cuenta de las muchas cosas malas que haces tú? Eso no nos damos cuenta. Hermano, nosotros nos damos cuenta cuando nos ofenden, hermano, cuando otro comete errores, luego nos damos cuenta y ahí ponemos el dedo, mire, señalador. Pero cuando nosotros hacemos algo, hermano, nos justificamos. No me fijé, decimos a veces, no me di cuenta. Hermano, qué tremendo esto. Pero mire lo que sigue diciendo, es como si te fijaras que en el ojo del otro hay una basurita. Mire esta versión, que tremendo, ¿cómo dice? Es como si te fijaras que en el ojo del otro hay una basurita y no te dieras cuenta de que en tu ojo hay una rama. ¡Hala! ¡Qué tremendo, mi hermano! Mire, nosotros actuamos muchas veces puros fariseos, mis hermanos. ¿Sabe qué hacían los fariseos? Tremendo. Igual, ese versículo se lo podemos aplicar a los fariseos. Y hoy en día también dentro de la iglesia, pero hay gentes, hermano, con esas actitudes de fariseos. Dice la Biblia que los fariseos, hermano, colaban un mosquito. Colaban el mosquito y se tragaban un camello. Imagínense. Lo mismo, hermano, que a veces nosotros, juzgamos, hermano, la basurita que tiene alguien en el ojo. Y nosotros tenemos una gran rama, tenemos una ramona. Gloria al Señor. Miremos el 4, versículo 4. ¿Cómo te atreves a decirle a otro, déjame sacarte la basurita que tienes en el ojo, si en tu ojo tienes una rama?
Padre Santo, está tremendo esto, mi hermano. Ahora el versículo 5 dice, hipócrita. Bueno, eso no te lo estoy diciendo yo a ti. Aquí está en la Biblia esto. Aquí el Señor le dijo a los fariseos esto, hermano, ahí los insultó y todo lo que usted sabe. Les dice, hipócrita. Primero, buscad el reino de Dios y su justicia. Primero, ¿qué hay que hacer primero? Saca la rama que tienes en tu ojo. Hermano, saca esa rama que tienes en tu ojo. A veces nosotros juzgamos, hermano, y a veces tenemos nosotros cosas más tremendas que el otro. Y entonces hacemos actitudes de un fariseo. Y dice, y así podrás ver bien para sacar la basurita que está en el ojo del otro. Así es que, mis hermanos, lo que el Señor quiere esta mañana, hermano, buscar primero, sacar primero esa rama, hermano, sacar primero nosotros lo que tenemos, y al ser limpios nosotros, al sacar nosotros aquellas cosas desagradables, hermano, que ni nos damos cuenta, hermano, que al Señor no le agrada, para poder ministrar a otro, para poder aconsejar a otro, para poder exhortar a otro, hermano, y regañarlo si usted quiere, porque ahí cometió un pecado o hizo algo, y también nosotros tenemos cosas peores. Eso es tremendo, hermano. Quiere decir que la Biblia nos confronta acá. Pero entonces ese es lo primero que tenemos que hacer. Primero, ese es buscar el reino. Hacer todo lo primero que encontramos en la Biblia. Miremos otro versículo acá, mis hermanos. Mateo 23, 25. Mire qué tremendo. Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas. Otra vez aquí insultó a los fariseos y a los escribas, a los religiosos. En nuestro tiempo, mis hermanos, hay mucha gente así dentro de las iglesias. En nuestros tiempos, mis hermanos, hay mucha gente religiosa dentro de la iglesia, hermano, y este tiempo que estamos viviendo, sinceramente, ya tenemos que abandonar toda religiosidad de nuestra vida, hombre. Dejemos la religión, hermano, dejemos todo el fariseísmo, la hipocresía, hermano, abandonemos todo eso, dejémoslo ya, desechémoslo, hermano. Y yo creo que el Señor nos puede ayudar para quitar todas esas cosas de nosotros. Y aquí dice, ay de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas, porque limpiáis el exterior del vaso y del plato, pero por dentro están llenos de robo y de desenfreno. Hermano, tremendo, esa es pura religión, puro fariseísmo es esto. Hermano, mire, gracias a Dios que nosotros, a través de la enseñanza, a través de la doctrina que tenemos, hermano, estamos viviendo un tiempo, un periodo de pura gracia, ya no de legalismo. La batalla que tiene la iglesia, que tiene la novia, la que se va a casar, mis hermanos, esa batalla que tiene hoy es el legalismo. Hay mucha gente, aún pastores, ministros, hermano, que son legalistas, que fíjense que la santidad ellos la quieren ver en lo externo, en la ropa, cómo uno se viste, hermano, hasta en el pelo, en todo, mi hermano. En todo ellos ven por fuera, lo externo ven ellos, la santidad. Pero la santidad está adentro. Entonces aquí los fariseos lo que limpiaban primero era por fuera el plato. Y así mucha gente que quiere andar limpio por fuera, pero por dentro, hermano, están llenos de robo, dice aquí. Hay gente que por dentro, hermano, están llenos de hipocresía, de amargura, hermano, de murmuración y de muchas cosas no agradables delante del Señor. Y aunque tal vez por fuera se ven santos, pero ese es un engaño, hermano. Al Señor no lo podemos engañar. Entonces, hermano, hay mucha gente así, que limpia el plato y el vaso somos nosotros, somos los vasos. Y fíjese, hermano, que la limpieza en nosotros como vasos de honra del Señor tiene que empezar por dentro.
La limpieza es por dentro, para que también termine por fuera. Si no, miremos el versículo acá, el 26. Mire lo que le dice el Señor a este fariseo, y le dice: fariseo ciego. Hermano, entonces hay mucha gente cristiana, evangélica, que de alguna manera tienen cerrados sus ojos, no tienen visión, están ciegos. Entonces el Señor le dice, hermano, y los exhorta duramente, y le dice: limpia primero buscad el reino. ¿Y qué es buscar el reino? Limpiar primero lo de adentro, todos los malos pensamientos, las inmundicias, hermano, los rencores, los odios, todo lo que hay dentro de nosotros. Porque hay rencores, hay odio, hermano, hay tantas cosas dentro de nosotros que muchas veces no nos damos ni cuenta que existe eso en nosotros. Pero tenemos que pedirle al Señor, hermano, que nos ayude a través de la sangre bendita del Señor Jesucristo, que es poderosa, mis hermanos, para limpiarnos primero por dentro. ¿Y sabe qué? Cuando nosotros nos estamos limpiando ya por dentro, hermano, entonces se va a hacer externo, hermano, ya se va a ver la limpieza por fuera. Qué lindo es el Señor. De esta forma y de esta manera es que nuestro Dios trabaja con la iglesia. Entonces ya no ser fariseos, hermano, reprendemos todo espíritu de fariseos, todo espíritu de hipocresía en nuestra vida, mis hermanos. Saquemos primero todo lo que está dentro de nosotros que no agrada al Señor, para que también todo lo de afuera, hermano, se vaya limpiando en el nombre de Jesús. Aleluya, gloria al Señor. ¿Cuántos dicen amén, mis hermanos? Miremos este versículo, Marcos capítulo 7. Aquí encontré yo algo tremendo, mis hermanos. Casi nunca lo había yo interpretado de esta manera como Dios me lo dio. Mire, Marcos 7:27. Aquí habla de aquella mujer Filocenicia. De esa mujer creo que habla acá. Y dice el 27. Jesús le dijo: no está bien darle el pan de los hijos a los perros. Primero, vuelvo a repetir, primero hay que dejar satisfechos a los hijos. Aquí, hermano, aquí hay algo tremendo, aquí hay gato encerrado. Porque aquí, hermano, aquella mujer llegó a pedirle al Señor que quería que fuera y que liberara a su hija de los demonios, hermano, y la trató de perra. Entonces el Señor le dijo: no está bien darle el pan de los hijos a los perrillos. El pan de los hijos, hermano, es el pan de la liberación. Eso usted lo sabe, es el pan de la liberación. Entonces dice: primero hay que liberar a los hijos. Mire, estoy parafraseando. Primero hay que echar fuera demonios a los hijos, porque, hermano, hay hijos que tienen chamucos. Aunque renuncie, mi hermano, pero hay hijos de Dios que tienen chamucos, hermano, porque se les manifiestan los chamucos. Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer primero acá? Primero hay que dejar satisfechos a los hijos. Esto quiere decir, mis hermanos, que lo primero que tenemos que hacer nosotros es dejar ir libre a los hijos de Dios, hermano, liberarlos, hermano. Por eso, mire, hay mucha gente que necesita liberación. Hay gente que necesita, mis hermanos, ser ministrados y liberarlos, hermano, de espíritus inmundos, liberarlos de demonios. Porque este es el pan de la liberación. Entonces lo primero que hay que hacer es, hermano, que usted se escudriñe, que usted se examine cuáles son sus actitudes, hermano, cómo se comporta usted, si hay violencia, si todavía le salen malas palabras de su boca, mis hermanos. Hermanos, si hay rencor, hay odio, hay murmuración, hay chisme, no sé qué hay en su vida, hermano. Entonces usted necesita una buena liberación. Y aunque no diga amén, pero usted eso lo necesita. Entonces lo primero que hay que hacer, hermano, es liberar a los hijos. Porque el pan de la liberación es para los hijos, no es para los perros. Ahora el 28 dice: pero la mujer le respondió: es cierto, Señor, pero hasta los perros que están debajo de la mesa pueden comer las migajas que dejan caer los hijos.
Hermano, aquí ella se estaba justificando, se estaba humillando delante del Señor y Dios hizo una obra poderosa en esta mujer. Dios hizo que su hija fuera libre. Pero ¿qué hizo el Señor para que su hija fuera libre? Lo que el Señor hizo fue liberar a esta mujer. Por eso ese es el orden del Señor, hermano. Muchas veces los hijos los vemos o los criticamos, los juzgamos mal a nuestros hijos, que se portan mal, hermano, que tienen actitudes muy feas, perversas, hermano, los criticamos, los juzgamos, hermano. ¿No será que al que hay que liberar primero es el papá o a la mamá? ¿No será que a los primeros que hay que desenchamucar es a los padres para que después el Señor libere a los hijos? Porque eso pasó con esta mujer. El Señor la ministró a ella, la liberó a ella y después fue liberada la hija. Eso es lo que el Señor quiere. Primero hay que liberar a los hijos. Hermano, necesitamos liberación, aunque no nos guste. Aleluya, gloria al Señor. Miremos este versículo acá, el primer libro de Reyes, capítulo 17 y versículo 10. Yo puse esta versión. Mire el versículo 10. Elías se dirigió a Sarepta y cuando llegó a las puertas del pueblo, vio a una viuda juntando leña y le dijo: por favor, ¿podrías traerme un poco de agua en una taza? Usted ya conoce la historia, hermano, de esta mujer, una viuda que llegó a Elías. Hermano, ese era un plan divino de Dios. Este fue un propósito divino de Dios, que Elías tuvo que llegar a esta ciudad de Sarepta. Y porque ahí había una viuda, hermano, que tenía que recibir una lección de parte de Dios, una enseñanza de parte de Dios. Y mire lo que le dice: por favor, ¿podrías traerme un poco de agua en una taza? Ahí el profeta la estaba probando. Y mire lo que pasó en el versículo 11. Mientras ella iba a buscarle el agua, al profeta por supuesto, la llamó y dijo: también tráeme un bocado de pan. Mire lo que le estaba pidiendo. Esta es una prueba. El profeta estaba probando a esta viuda. También tráeme un bocado de pan. Miremos el 12. Pero ella respondió: le juro por el Señor su Dios que no tengo ni un pedazo de pan en la casa, solo me queda un puñado de harina en el frasco y un poquito de aceite en el fondo del jarro. Estaba juntando algo de leña para preparar una última comida. Después mi hijo y yo moriremos. Ya se dio cuenta usted, mi hermano, en la condición que estaba esta pobre mujer. No tenía absolutamente nada. No tenía nada, hermano. Solo iba a preparar una torta. Dice, lo único que tenía, iba para una torta, le iba a alcanzar solo para ella y para su hijo. Y después se iban a morir. Ya vio, pero mire lo que el Señor quiere hacer contigo en este día. ¿No será también que en tu casa, hermano, hay escasez? ¿No será que hay escasez? ¿No será que hay nada más solo para comer hoy? ¿O solo para mañana? No sé. Pero ¿no será que te está pasando lo mismo de esta viuda, de esta mujer? Y necesitas una palabra profética. Necesitas que llegue una porción de un profeta. Pero en el 13 está la respuesta y está la bendición. Aquí en el 13 encontramos la tremenda bendición. Dice versículo 13. Entonces Elías le dijo: no tengas miedo, no tengas miedo. Sigue adelante y haz exactamente lo que acabas de decir. Aquí está la bendición que tenemos que hacer nosotros. Pero primero buscar el reino. Pero mire lo que dice aquí. Pero primero cocina
un poco de pan para mí. Luego con lo que te sobre prepara la comida para ti y tu hijo. Hermano, ¿qué poder tiene una unción profética? ¿Qué poder tiene eso? Imagínese, hermano, este profeta, hermano, decirle a esta mujer que no tenía nada para comer, que se iban a morir con lo poquito que tenían, y todavía le dice el profeta, hacé una torta y tráeme primero a mí. ¿No será que el Señor lo que quiere, mi hermano, si estás pasando situaciones difíciles en tu economía, no te alcanza, no te quieren pagar o qué sé yo, hermano, ¿no será que lo que el Señor quiere es que primero le des lo que le corresponde a Dios? Porque hay mucha gente que no le da lo que al Señor le corresponde y por eso, hermano, es que no le alcanza sus finanzas. Dios te está hablando en esta mañana, mi hermano. ¿No será que por eso estás tan apretado, hermano, que quebrándote los dedos, tronándote los dedos, que no te alcanza lo que tienes? Y ahí andas prestando, o andas pidiendo fiado, o qué sé yo, hermano, y andas ahí viendo que no te alcanzó porque que no tuviste bendición. ¿Será que porque no le das lo primero al Señor? Y sabes, hermano, cómo es darle al Señor. Tú puedes pensar, decirle, bueno, ¿cómo le voy a yo al Señor algo si Él no, ¿cómo se lo voy a yo a Él lo material? No, hermano, se lo tienes que dar a un ministro, porque así dice la Biblia. Así dice la Biblia, mi hermano, se lo tienes que dar a un ministro para que lo administre lo que es de Dios. Entonces, cuando tú se lo das a Dios lo que es de Él, primero, hermano, te va a venir la bendición, se te van a abrir los cielos, se te van a abrir las ventanas, hermano, sobrenaturalmente vas a ver cómo Dios te va a abundar, hermano, lo poquito que ganas, Dios te lo va a abundar, te va a alcanzar y no va a haber necesidad que le estés prestando dinero a nadie. Yo te profetizo eso hoy, hermano, que ya no prestes a nadie, a nadie. Hermano, Dios te puede bendecir, pero lo primero que tienes que hacer es darle la porción al Señor primero, hermano. Eso se requiere de mucha fe, de mucha valentía para darle a Dios eso. Pero hagámoslo en el nombre de Jesús. Yo te quiero decir, yo tengo la experiencia con eso, mi hermano, que mire, le he dado a Dios y Dios me ha dado hasta suficiente. Aquí hay otro versículo, primera carta de Timoteo 5:3. Dice, atiende a las viudas que son realmente viudas. Si una viuda tiene hijos o nietos, oiga bien, si una viuda tiene hijos o nietos, que aprendan estos primero. ¿Qué es lo que tenemos que aprender primero? A cumplir nuestros deberes con su propia familia. Lo primero que tienen que hacer es cumplir sus deberes con su propia familia y ayudar a sus padres. Esto es lo correcto delante del Señor. Hermano, hay hijos que no ayudan a sus padres. Hermano, ahí los padres, hermano, o la viuda, o qué sé yo, o la divorciada, o es una madre soltera que tiene hijos y no le ayudan a sus madres. Hermano, está tremendo esto. Aquí dice, tienen que aprender primero a cumplir sus deberes. Qué tremendo, para que venga la bendición. Entonces, ¿qué hay que hacer primero? Aprender a cumplir sus deberes con su familia y ayudar a sus padres, ayudar a sus padres. Hay hijos que no ayudan a sus padres, más bien les sacan, más bien le quitan dinero a sus padres en vez de ayudarles, hermano. Qué tremendo, qué penoso es eso. Perdone que le diga eso, pero eso es penoso y hasta vergonzoso. Vamos a ir finalizando. Gloria a Dios. Romanos 1:8. Mire este versículo, qué tremendo. Dice, primero yo doy gracias a mi Dios. ¿Qué hay que hacer primero, hermano? ¿Qué dice la Biblia acá? ¿Qué hay que hacer primero? Primero yo doy gracias a mi Dios. ¿Qué hay que hacer primero? Dar gracias. Mire, perdóneme, hermano, yo no quiero ser chute, ni meterme en su vida con nadie, pero te quiero preguntar,
como oveja que sos de esta iglesia. Desde que te levantas en la mañana, tú le dices gracias, Señor. Solo te despiertas y ya es la hora de irte a chambear, hermano, y bostezas y te levantas y abres el primer ojo. Y en ese momento dices, gracias te doy, Señor, por este día. ¿Será que lo hacemos? Y eso dice primero. Si nosotros aprendemos a hacer eso, estamos buscando el reino. Y al buscar el reino, todo lo que necesites te va a venir, hermano. Si la Biblia lo dice, yo lo creo, hermano, te va a venir por el amor del Señor. Entonces, hermano, lo primero que hay que hacer es dar gracias. ¿Será que cuando tú comes siempre das gracias? Tal vez sí, ¿verdad? Gracias por tus alimentos. Gracias porque estás comiendo tu tortillita con queso y crema a un pollo campero. Dios te está dando eso, hermano. Entonces nosotros tenemos que ser agradecidos con el Señor. Entonces lo primero que tenemos que hacer nosotros es dar gracias a Dios. Ser agradecidos, dar gracias a Dios. Pero hay gente, hermano, yo conozco gente que son cristianos, hermano, que solo agarran su plato de comida y vamos para adentro. Hermano, qué tremendo eso, hombre. O hay otros que dicen, Padre, lo mismo que te dije ayer, te lo digo hoy. Eso no es dar gracias. No, mi hermano, eso no es dar gracias. Tenemos que dar primero gracias a Dios. Y ahí se cumple, primero buscar el reino de Dios. Bueno, para finalizar, si nosotros hacemos todo lo que hemos oído, todo lo que yo les he platicado esta mañana, si aprendemos a hacer eso, si ponemos al Señor en el primer lugar, si Él es lo más importante para nosotros, yo te pregunto una vez más, mi hermano, ¿Dios es lo más importante para ti? ¿O son tus hijos? ¿O es tu esposa? ¿O viceversa? ¿O tu trabajo? A veces el trabajo, hermano, sinceramente, a veces el trabajo como que fuera lo más importante. ¿Qué es lo más importante para ti? ¿Ya dejaste tu primer amor? ¿Lo has perdido? ¿Qué es lo primero que haces? Acercarte al Señor. ¿Qué es lo primero que haces? Reconciliar, pedir perdón. Eso es lo primero. Hermano, tenemos que examinarnos en esta mañana. Yo estoy seguro que Dios te ha hablado. Más de alguna palabra te ha llegado, hermano, a tu corazón de la manera y en la forma que estamos viviendo. Si nosotros hacemos lo que hemos hablado, va a llegar este versículo que vamos a leer ahorita de último para poder ministrar. Hermano, mire, se va a cumplir este versículo de Marcos capítulo 16, se va a cumplir en nosotros, se va a cumplir en la iglesia. Se va a cumplir en ti lo que está escrito en este versículo. Y yo lo puse, hermano, porque el Señor me lo dio y qué tremendo, porque también habla de lo primero. Mire lo que dice Marcos 16:9. Y después de haber resucitado, ¿quién? Jesús. Muy temprano, el primer día de la semana, Jesús se apareció primero. ¿Ya te diste cuenta? Primero, Jesús se apareció primero, como estamos platicando de lo primero. Jesús se apareció primero a María Magdalena, la que le había echado fuera 7 demonios. Y te quiero decir que María Magdalena es figura de la iglesia, de toda la iglesia. Y como de toda la iglesia, hermano, ahí va a salir la novia. Hermano, por eso hablamos, hermano, de el pan de la liberación es para los hijos, es lo primero. Y a esta mujer le echaron 7 demonios. Y como es figura de la iglesia, hermano, la iglesia hay que echarle fuera a los demonios. Para que Jesús se les aparezca primero a la iglesia, hermano. Si nosotros tenemos en primer lugar al Señor Jesús, se nos va a aparecer primero a nosotros en su parucía. Esto es parucía.
Lo que el Señor quiere es aparecerse en su parucía, primero a nosotros. ¿Cuántos quisieran que el Señor se les apareciera primero a ustedes? Todos. Definitivamente, hermano, todos queremos esto lo queremos todo, pero ¿queremos hacer lo demás? Que el Señor nos ayude, mis hermanos. Que el Señor nos dé fuerza, que el Señor tome el control de nosotros, que ponga en nosotros sinceramente ese deseo, ese anhelo, mi hermano, para que nosotros en este tiempo, que ya es el tiempo final, mi hermano, Jesús ya está a la puerta, se está hablando, hermano, que ya van a decir paz, hermano, y cuando digan paz y seguridad, es que va a venir destrucción de repente. Hermano, esto ya está por tronar, la tierra ya va a tronar, mis hermanos. ¿Qué estamos esperando? ¿Qué es lo que estamos esperando? Hermano, pongamos al Señor en primer lugar, que Él sea la cosa más que Él sea lo más importante para tu vida, el Señor Jesucristo. Para que Él se nos aparezca primero. Aleluya. Yo quisiera orar. Oremos, mis hermanos, ayúdame por favor para orar por cada uno de mis hermanos y que el Señor nos ayude para que nosotros, hermano, hagamos todo lo primero que el Señor quiere de nosotros. Gloria al Señor. Padre Santo que estás en el cielo y en todo lugar. Papito lindo, en esta preciosa mañana, este precioso momento que tú me permites haber compartido esta palabra, Señor, y que esta palabra haya llegado a los corazones de mis hermanos. Yo te pido que tu Espíritu Santo haga la obra, Señor. Que esta palabra, Señor, no regrese vacía, sino que antes haga, Señor, lo que va a ser para la cual ha sido enviada. Yo he predicado, he enseñado tu palabra, Señor. La he dado, Señor, a mis hermanos. Por favor, papito lindo, te suplicamos, Señor, que vuelva ese primer amor a nosotros. Que anhelemos estar cerca de ti cada momento. Que tú pongas, Señor, en cada uno de mis hermanos el querer como el hacer. Señor, derrama sobre cada uno de nosotros, sobre tu iglesia, Padre, sobre la que es novia, Señor, la que va a ser arrebatada. Derrama cada día, Señor, un espíritu de oración, Padre, para que podamos estar siempre cerca y más cerca de ti. Por favor, Jesús, que nuestro deleite seas tú, Señor. Que nuestro deleite sea tu palabra. Que nuestro deleite sea estar en tu presencia, Señor, humillándonos delante de ti, Padre. Yo bendigo a mis hermanos, Señor, y vengo extendiendo mis manos sobre aquellos hermanos que aún están enfermos. Levántalos, Señor, de esa cama donde están, papito lindo. Restaura sus vidas. Restaura todo su ser, Señor, su espíritu, su alma y su cuerpo. Padre, en el nombre de Jesús, sabemos que tú has oído la oración. Gracias, papito lindo, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Gloria al Señor. Que el Señor me los siga bendiciendo mucho, mis hermanos, y los invito una vez más para el próximo martes a las 7 de la noche con nuestro discipulado. Ahora ya lo están viendo perfectamente bien en las cámaras. Gloria a Dios y bendigo a mis hermanos que me están aquí ayudando con las cámaras. Bendiciones, que lo levante y que el Señor lo siga usando. Amén. Que Dios le bendiga y que el Señor los guarde. Gloria a Dios.